¿Cómo están? Un saludo a todos desde Bogotá, Colombia. Les habla Carlos Alberto Barrios. A continuación vamos a seguir con los capítulos que venimos desarrollando sobre la consagración total a Jesús por María. Para las personas que no han escuchado los capítulos anteriores, pueden escuchar y ver la introducción y los capítulos anteriores a través de nuestro canal de YouTube Espiritualidad Católica. Lo buscan por Google o por cualquier buscador, escriben canal YouTube Espiritualidad Católica, van a encontrar allí un botón o el icono, es un ictus, un pez, abren allí y allí van a encontrar todo el material. Les recomiendo muchísimo estas experiencias que nos comparte Juan Fernando Barrios, se basan en la consagración como lo plantea en su libro, el libro de la comunidad Lazos de Amor Mariano. Esa es como la maqueta, sin embargo Juan Fernando le adiciona a cada uno de los capítulos todas sus vivencias personales, audios que ha escuchado durante todos estos 23 años de vida espiritual. También le adiciona conferencias, testimonios de otras personas y testimonios propios, lo cual hace que cada uno de esos capítulos sean muy ricos. Se los recomiendo ampliamente y no se van a arrepentir de escucharlos. Así que bienvenidos al capítulo del día de hoy. María es el mejor camino para ir a Jesús. Repitámoslo, para que se nos quede grabado en el corazón. María es el mejor camino para ir a Jesús. Es el mejor. Y de eso vamos a hablar en este capítulo 21, que estamos evacuando y sobre todo absorbiendo el conocimiento de María. En el capítulo de hoy vamos a hablar de eso. Lo primero que tenemos que decir es que el camino más fácil, más corto, más perfecto y más seguro para ir a Jesús se llama María. Y lo primero que hay que decir es que definitivamente María no es una figura decorativa en la iglesia. No lo es. Me acuerdo de las palabras del padre Álvaro Torres, quien nos acompañó espiritualmente como director espiritual o como acompañamiento espiritual, porque en definitiva pues los sacerdotes hoy tienen un consenso y es que el director espiritual es el Espíritu Santo. Los sacerdotes hacen un acompañamiento espiritual. Entonces él nos acompañó espiritualmente a nosotros y en esta clínica durante más de 20 años. Y tiene una anécdota muy bonita, ya un sacerdote curtido, con una fe probada, una columna de mármol en su fe, de sotana negra, la usanza de los buenos sacerdotes, bien vestido, como corresponde a la dignidad del cargo, de ser el representante de Jesús, el actuar in persona Christi. Hablando con un seminarista joven, estaban hablando de estos temas, ¿no? Marianos. Y el tema mariano, si nos descuidamos, se empieza a convertir como en un tema romántico. La Virgen, y yo soy devoto de una Virgen, de la otra, y que yo la quiero mucho y la llevo en el corazón y le elevo una ferviente plegaria cada vez que tengo una necesidad. Y le rezo el rosario, voy desgranando esas cuentas del rosario. Estaban hablando de esos temas y el seminarista dijo, sí, esos son los dulces y los caramelos de la vida espiritual, el rosario y las devociones a la Virgen. Y el padre le dice en forma contundente, le dice, ¿sabe qué, mijito? Dudo de la salvación de su alma. Dudo de la salvación de su alma. Y no está lejos de la verdad. Apartémonos de la Virgen. Y de pronto, si nos descuidamos, podemos caer en la herejía. Que me perdonen los hermanos de la renovación carismática, pero hay que decirlo. Muchos de ellos, como están en un lindero tan cercano a las prácticas protestantes, se han ido a iglesias evangélicas. Y si descudriñamos por qué sucedió eso, porque se alejaron de la Virgen. Alguna vez nos pasó una situación que nos cortaron un programa en algún lugar porque hablábamos mucho de la Virgen. Hablábamos mucho de la Virgen. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? En este momento, precisamente eso. Hacer eco a las palabras de San Luis María Griñón de Montfort, que esta charla está basada en lo que él escribe.
Y en algún momento, ya lo hemos dicho y lo repetimos porque este es el lugar y el espacio para hacerlo, que él solo le dirigía las palabras y su oración a la Virgen. Y en un rato como de escrúpulo, le dijo a nuestro Señor, perdóname, yo no te hablo a ti, casi no te hablo, le hablo a la Virgen nada más, a la Santísima Madre. Y Jesús le dijo en el corazón, no te preocupes, nadie ama tanto a mi madre como yo. Si esa es la perspectiva y nuestro criterio de comparación, el amor que Jesús tiene por su madre, si somos honestos, la amamos muy poco. Muy poco. Si nos comparamos con el amor de Jesús. Entonces, como dice Carlos Alberto, pidámosle el corazón de Jesús. Pidámoselo. Que nos haga un trasplante para amar con el corazón de Jesús a la Virgen. Y a su vez ella va a hacer lo mismo. Ella nos va a dar su corazón para amar a Jesús. No obstante, esto se llama la consagración total a Jesús por María. Ese es el camino. Y San Juan Eudes puntualiza esto que estamos diciendo. El corazón de Jesús y María. El corazón. Uno solo. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. No podemos separar el corazón de Jesús y el corazón de María. No seamos necios. No tengamos torpeza espiritual en intentarlo. No se puede. No nos es lícito hacerlo. No lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Esa es la introducción. Entonces, el camino, ¿por qué es el camino más fácil para llegar a Jesús? Porque es el camino que abrió Jesús. Recordemos que Jesús vino al mundo primero injertándose en el corazón de María. Luego pasó a su vientre, se gestó en él y luego pisó la tierra. Ya lo hemos dicho. El Padre se mira en el Hijo y fruto de ese amor brota el Espíritu Santo. Cuando ya está el postulado de cómo va a ser la salvación del hombre y que tenía que producirse esa salvación producto del pecado original de los primeros padres, nadie podía reparar esa ofensa sino el mismo Dios. El Padre le pide a Jesús que venga a la tierra a dar su vida, a servir primero y luego a entregar su vida, que es el mayor de los servicios. Él no quería dejar el cielo y el Padre le dice, no te preocupes porque yo voy a hacer un cielo en la tierra. Ese cielo en la tierra se llama María y ese fue el camino. Entonces, por eso es el camino más fácil porque ya lo abrieron, ya está abierto. Cuando, por ejemplo, nos adentramos en las selvas colombianas inexploradas, los colonos entran a tajo de machete, abriéndose el camino. El camino no está abierto, hay que hacerlo. Nosotros ya lo tenemos, el camino ya está abierto. Ya está abierto. Y si nos queda alguna duda, escudriñemos la llaga al costado de Jesús. Cuando Longino atravesó la llaga, el corazón de Jesús, eso fue lo que terminó de puntualizar. El corazón de Jesús humano, entre comillas, no podía albergar todo el amor de Dios divino. Entonces era necesario que se hiciera como una especie de drenaje, ¿no? Cuando hay un hematoma y se drena, digamos, pues un absceso, pues es una comparación un poco burda, se abre el corazón para que drene. ¿Qué drena ese corazón? La sangre y el agua, frutos de los manantiales de misericordia de Dios, que se llaman los sacramentos. Y a su vez, esa espada de dolor atravesó el alma de la Virgen, para que quedaran al descubierto los pensamientos de muchos, y ya se había instalado ella como Madre Universal. Entonces, en ese sentido, se puntualiza ahí que el camino ya está abierto. Ya lo había abierto Jesús al venir a la tierra, y ya queda abierto ya en definitiva en ese instante para todos nosotros. Otros caminos tienen más cruces. Si ustedes leen la invitación de Cristo, en un capítulo que habla específicamente de la cruz, dice el beato Tomás de Kempis, pues Jesús a través de él, no evites la cruz, no la evadas, no le huyas, porque en el intento encontrarás más cruces y más pesadas. No existe el cristianismo sin un horizonte martirial.
de martirio. Y el martirio se produce con la cruz de cada día. Nosotros que somos los de a pie, y ya lo vamos a ver, pues de pronto no tenemos una vocación de mártires, así como de sacrificio, de cercenar alguna parte del cuerpo para que éste quede sin vida. Pero sí tenemos las cruces de cada día, que son esos pequeños alfileres, esos pequeñitos alfileres del día a día. Entonces otros caminos van a tener más cruces y más pesadas. La Virgen se hace entonces cercana en los combates que nosotros tenemos. Nos da mieles y rosas en esos combates. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no vamos a tener un camino holgado, porque es que la palabra ya de pronto de por sí confunde este camino, que es más fácil. O sea, en el cristianismo así literalmente hablando, no hay facilidad. Pero ¿por qué la Virgen nos hace fácil el camino? Porque ella va a ponernos muchas cruces también, muchas y muy pesadas, de pronto más fuertes que en otros caminos, pero ella las va a impregnar con dulzura, con miel, con ternura, con compañía, con cercanía, con ayuda, miren, con su presencia. La maternidad no se puede ejercer en la distancia. ¿Por qué la Virgen es Madre de Dios y por qué la Virgen es Madre nuestra? Vamos a responder la segunda. La Virgen es Madre nuestra porque la maternidad no se puede ejercer a distancia. Una madre no puede tener un hijo en Bogotá e irse a vivir a Cali y estar todos los días, un neonato, un recién nacido, y llamarlo todos los días a la enfermera. Ya le cambiaron el pañal y para la pañalita le compraron los medicamentos. ¿Cómo siguió de la barriguita? ¿Y el otitis ya fueron donde el médico? No. La maternidad, las que son madres lo entienden perfectamente, necesita la presencia. Entonces este camino, aunque se transita, como siempre decimos, entre espinas y rosas, está la presencia constante de la Santísima Virgen María. Ahí. Fíjense a qué vino la Virgen al mundo. Meditando en estas palabras, la Virgen vino, si quieren, bueno, vino muchas cosas, pero vamos a decir una sola palabra. Vino a sostener. A eso vino al mundo. Para eso fue creada. Primero vino a sostener a un pequeñito en sus brazos que hoy lo reconocemos como Dios, al niño Dios. Luego siguió sosteniendo a lo largo de la vida oculta de Jesús en el hogar, ayudando a Jesús a crecer en santidad y en estatura. Y al final, en la cima del Calvario, estuvo al pie de la cruz sosteniendo a su Hijo. Y ya cuando todo estaba consumado, lo sostuvo como un cadáver. Dios le puso un bebé para que lo sostuviera y nosotros le pusimos en sus brazos un cadáver. Y lo siguió sosteniendo. ¿Y qué hizo? Contempló las 7 santas llagas de Jesús. Los pies, las manos, el costado, el hombro y la cabeza. En adoración, porque vio que ahí estaba escrito el Evangelio del Amor, a fuerza de sangre. A eso fue lo que vino la Virgen, a sostener. Y ya Jesús glorificado, y ella también en el cielo, sigue ejerciendo esa misma función, no cambia. La misma función de la Virgen en la tierra es la misma función de la Virgen en el cielo. Sostener en este instante, ¿a quién? A nosotros, sus hijos. ¿En dónde? En esto. En las cruces, en las luchas, en las vicisitudes, en los grandes desiertos espirituales, en las áridas y oscuras noches de los sentidos. Y si Dios quiere, en las áridas y terribles noches del espíritu. Ahí estará la Virgen, sosteniéndonos. Por eso el camino es fácil, aunque no sea fácil, aunque sea contradicción llamar este camino fácil. Es fácil, pero no lo es fácil. Es fácil por la Virgen, no sería tan fácil si no lo estuviera. Y fíjense que estos caminos que está proponiendo San María Griñón de Montfort, y lo vamos a ver más adelante, no son nuevos, pero son de pocos. Esto que estamos haciendo, mírenlo bien, es un privilegio. Esto no es para todos. No todos los santos han tenido este camino, pero sí todos los santos han tenido una especial devoción a la Santísima Virgen María. Pero no este camino de la esclavitud, de ser esclavos de la esclava. Son pocos, pero podemos nombrar algunos. San Efrén, San Juan Damasceno, San Bernardo, San Bernardino, está San Buenaventura y está nuestro querido San Francisco de Sales, que también hemos podido conocer algo de él, de sus escritos, que ya seguiremos también
mandando algunos audios de los escritos de San Francisco de Sales. De San Francisco de Sales, ellos, y obviamente pues el que nos compete, que es San Luis María Griñón de Montfort, siguieron este camino, el que estamos empezando ya a profundizar. Entonces, se encuentran más ocasiones de padecer, nos vamos a sentir más crucificados, con coronas de espinas más punzantes, van a haber más persecuciones, van a haber más crítica, pero no obstante San Luis María Griñón de Montfort llama a los apóstoles de los últimos tiempos, a estos apóstoles, o sea, nosotros, ¿cuáles más? Nosotros, apóstoles de los últimos tiempos, los veía en sus contemplaciones con una cruz en la mano y con una corona en la otra. Esa corona es el Santo Rosario, o sea, la devoción amorosa a la cruz, recibiendo esa cruz con la misma devoción con la que se reciben los sacramentos. Y reconociendo que cuando hay una cruz y la estoy padeciendo, estoy pisando tierra santa en ese momento. Prácticamente me tendría que descalzar ante la majestad del regalo de Dios. Porque Dios da dos regalos, lo hemos dicho, repitámoslo para recordarlo. Tiene dos grandes tesoros. Uno es la cruz, que aparentemente no es tan amargo, que es amargo. Y el más dulce, el tesoro más dulce de su corazón, la Virgen. Y los apóstoles de los últimos tiempos, marianos, tienen esos dos grandes tesoros y esos dos baluartes que van abriendo las huestes de esta batalla final que se está presentando. El demonio gana escaramuzas, pero la guerra la gana Dios a través de esa profecía del Génesis. Ella te aplastará la cabeza con su descendencia, o sea, ella a través de nosotros. ¿Qué es aplastar la cabeza del pecado? Del demonio, aplastar el pecado. No es una cabeza física, es el pecado. Entonces, si el camino, como lo decimos, es tan difícil, tortuoso, con espinas, con cruz, entonces, ¿por qué es fácil? Ya nos hemos aproximado, pero puntualicemos. Puntualicemos eso para que no se nos olvide. Porque hace que nuestras luchas tengan más mérito, gloria y sea más fácil. Recordemos que cuando hay luchas, hay contrariedades, hay trabajos, dolores, sufrimientos, padecimientos, entrega, se adquiere mérito en la tierra y gloria en el cielo. Que no se nos olvide nunca que en el cielo hay niveles de gloria. Hay niveles de gloria. Y esos niveles empiezan ya, digamos, a custodiar y a esperar desde la tierra con estos méritos. Y los méritos pues son a fuerza de trabajo y sacrificio. Como mi Padre me ha amado, así os he amado yo, dije a mis discípulos, a quienes no envía al mundo a no hacer nada, sino a sostener luchas terribles a fuerza de oración y sacrificio. Dice nuestro Señor también, en la imitación de Cristo. Prácticamente cuando se presentan esas cruces, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu que está desposado y entró en matrimonio con la Santísima Virgen María y que se expresa a través de su corazón con una cadencia especialísima, hace que esas cruces nosotros las engullamos como maní confitado. Ustedes han probado el maní, ¿no? Por ejemplo, maní la especial. El maní es salado. De pronto hay otro maní que le ponen uvitas pasas y queda esa mezcla como entre salado y dulce. Pero hay un maní acaramelado, confitado, podríamos decirlo. Y es dulce y es sabroso. Las cruces para los santos que siguen este camino se convierten en eso. Las aman, las besan, las custodian y sobre todo las agradecen. Porque reconocen que en esa cruz no solamente se está santificando la persona, porque llega un punto que la persona se olvida de sí misma, sino que sabe que esas cruces están completando lo que faltó a la pasión de Jesús para beneficio de todos que somos su iglesia, como lo dice San Pablo. Y volvámoslo a recordar, pertenecer al cuerpo místico de María es pertenecer al corazón del cuerpo místico de Jesús. No estamos instalados en cualquier parte, estamos instalados en el corazón del cuerpo místico de Jesús. Segundo, el camino
es más corto, este camino a través del corazón inmaculado de María. Es un camino en el que nadie se extravía. En el capítulo anterior poníamos el ejemplo de la invitación a una finca y que uno, ¿se acuerdan? Que uno primero se guiaba por un mapa y se pegaba una perdida horrible y después ya decía, bueno, me recoge y yo ya no desgasto mi carro en trochas descarpadas, sino que me llevan por los atajos al lugar. Ese es el camino a la Virgen, precisamente. Es un camino que nadie se extravía porque es un camino en el que la Virgen nos lleva de las manos. Y miren lo bonito, al principio del camino, la Virgen nos lleva en sus brazos, entre mimos y consolaciones, nos apapacha. Siempre, constantemente, estamos oyendo los latidos de su corazón. ¿Por qué? Porque ella abraza a su infante en la vida espiritual y le pone su cabecita en su pecho. Y esa orejita oye los latidos del corazón. Al oír el infante los latidos del corazón, pues se siente muy seguro y muy tranquilo. Llegará un momento que el Padre Celestial, por voluntad, le pide que a ese bebé ya lo ponga en el suelo. Y ella lo sigue llevando, pero de la mano. Y llegará un momento que el Padre Celestial, por voluntad, le va a pedir que lo suelte, que lo deje. Y sí, van a haber caídas, pero las caídas no van a ser graves, ni van a desviar de camino. Simplemente las caídas son necesarias para que se levante. Y al levantarse la persona crezca en estatura y en santidad. Eso fue lo que hizo la Virgen con Jesús. Es que la Virgen está repitiendo lo que ya hizo. No puede inventar lo que ya está inventado. Ella ya sabe cómo es ser mamá, porque lo fue de Jesús y lo sigue siendo y lo será. Entonces sabe cómo tiene que educarnos. Ya lo sabe. El camino también se hace más corto porque se avanza rápido en poco tiempo, cuando la persona hace esa sumisión amorosa a la Virgen. Se avanza muy rápido. Más vale un corto tiempo de completa sumisión a la Virgen María que nosotros diseñar nuestra propia santidad. Porque cuando diseñamos nuestra propia santidad nos miramos en un espejo y es como una espiritualidad narcisista. Yo voy creciendo en sabiduría, en conocimiento, en santidad. Cuando me voy erigiendo como un gran teólogo y pretendo meter a Dios en la cabeza, es un camino completamente diferente y difícil. Y han habido padres que han seguido ese camino. Por ejemplo, la Suma Teológica, ya lo dijimos alguna vez, de San Agustín, de Santo Tomás de Aquino. La Suma Teológica, San Agustín también siguió. Bueno, San Agustín fue un camino más espiritual, la verdad, y como San Buenaventura. Pero digamos ese encuentro que alguna vez hicimos referencia de San Buenaventura, que era completamente espiritual, y como lo vimos muy de la Virgen, siguiendo este camino, y también siguiendo el camino de la cruz. Y tiene ese encuentro con Santo Tomás de Aquino, y él le dice que de dónde saca toda esa sabiduría, lo lleva a su habitación y le muestra un reclinatorio y un crucifijo. Y le dijo, de ahí lo saco. Eso es espiritualidad pura. Y no obstante, cuando llega, ya lo veíamos en ese edificio de construcción de la vida espiritual, cuando llega Santo Tomás de Aquino al tercer piso, que ya no se habla de oración sino de unión, y son los 3 niveles, recordemos, de pronto en ese momento no lo dijimos, que es la vida unitiva contemplativa simple, que es el noviazgo espiritual. Luego viene otro tipo de unión, que es la unión estática, que es el desposorio, como el compromiso con Dios. Y luego viene la unión transformante, que es el matrimonio. Cuando él ya estaba ahí en ese matrimonio y se da cuenta de esa grandeza de Dios que él no puede constreñirla pues a sus postulados de la razón, él dice que todo lo que escribió era pura paja. Lo estamos recordando, pura paja. Pero no paja a la usanza, digamos, bogotana, que paja es mentira, sino paja en el sentido literal, la paja como lo que alimenta el ganado. Y pensó en quemar todos esos escritos, porque no encontró en nada lo que él hizo algún valor, viendo la deidad y la grandeza de Dios que le mostró en ese estado. Y la gente, los que tenía cercanos, no lo dejaron hacer, y afortunadamente lo hizo, porque todavía la iglesia bebe de sus escritos. Afortunadamente no los quemó.
No los quemó porque todavía bebemos. O sea, no podemos poner a reñir a la razón y a la espiritualidad. Sería un error. No podemos estar en dos orillas diferentes. Los teólogos y los que viven una vida puramente espiritual tienen que coexistir. Se necesitan mutuamente. Ahí podríamos decir otra vez, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Somos cuerpo, alma y espíritu. No podemos desarticular eso. Entonces se avanza también por el mismo camino que transitó Jesús a pasos agigantados. Sin caer, sin retroceder, sin detenerse. Por otros caminos a veces las cruces hacen que las personas caigan y tengan la tentación de abandonar la fe. Decir, esto no es para mí. ¿Quién puede con esto? ¿Quién puede con las enseñanzas evangélicas? Y eso fue lo que sucedió, pienso, con la comunidad franciscana de San Francisco de Asís, cuando hizo esa norma tan rígida de vivir y encarnar el evangelio en la pobreza absoluta. No solamente servir a los pobres, sino abrazar la pobreza, o sea, hacerse pobre. Él decía que, leíamos ayer con Elsie, con una hermana que estamos atendiendo, de un libro que le regalaban de San Francisco de Asís, que dice que una choza sube más fácil al cielo que un gran palacio. Eso lo entendió San Francisco de Asís, pero muchos no. Y entonces empezaron a modificarle la norma. Él la dio para que fuera aprobada y se la modificaron. Entonces, una norma un poquito más laxa, tener monasterios, algo de comodidad, un plato servido bien en la mesa. Y él no, nosotros vivimos de la mendicidad, de la providencia de Dios. Y él simplemente se separó y dejó la dirección de los franciscanos. Y le dijeron, no, entonces la regla. Dijo, bueno, voy a volver a escribir. Cogió puño y letra y escribió exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, por otros caminos, las cruces, como lo decíamos, que en este momento a otros de los franciscanos, que los pongo como ejemplo, me perdonarán. A muchos los hicieron decir, esto yo no puedo cargar con esto. Diseño para mí una cruz un poquito más liviana, como más a mi medida, más a mi talla. Y así lo hicieron, y está bien, no hay lío con eso. Pero cruces grandes, pesadas, que son las que realmente hacen los grandes santos, porque solamente los grandes santos han tenido grandes cruces. Y es que solamente las grandes cruces los han hecho santos. Esas grandes cruces que a otros hacen que caigan y abandonen el camino, son las grandes cruces que no hacen retroceder los que siguen este camino. Porque ahí está la Virgen. Ahí está la Virgen. Ahí. En ese camino al Calvario, cuando Jesús encuentra a su madre, camino al Calvario. Cuando la mira, la ve. Esa mirada de la Virgen lo sostuvo, hizo que se levantara. Esa es la mirada de la Virgen que siempre nos va a sostener y a levantar del piso cuando nos caemos. Fíjense que Jesús vivió relativamente pocos años en la tierra, 33. Hoy en día decimos que alguien muere 33 años y que decimos murió muy joven. Eso es algo común a todos, pensar en la juventud a los 33 años. Y eso fue lo que vivió Jesús en la tierra. Pero 30 años en lo que llamamos la vida oculta estuvo sujeto a la Virgen y a San José. Ahí. Entonces vivió muy poco, pero en un grado de perfección muy grande. Primero, porque era Dios, Él es Dios. Y segundo, porque vivió en alguien a quien Dios hizo perfecta. Jesús honró a su madre. Obviamente Dios diseñó el decálogo para que lo cumpliéramos y Él es el primero en cumplirlo. El cuarto mandamiento, honrar a padre y madre. Y se deleitó haciéndolo, porque es una dulzura obedecer a la Virgen. ¿Quién le dice que no a una mamá que nos hace requerimientos amorosos con esa paciencia? Nunca se sale de la ropa, nunca grita, nunca se desencaja, siempre invita, siempre hace que nosotros la estemos atendiendo a ella con amorosa solicitud, porque simplemente brota de un amor purísimo, y ese amor purísimo simplemente es atendido, porque el amor con amor se paga. El Espíritu Santo dice una frase que dice, mi vejez se encuentra en la misericordia del seno. Mi vejez se encuentra en la misericordia del seno. Cuando Jesús se encarna en la Virgen,
se encarna realmente en un sagrario puro, porque iba a albergar al Hijo de Dios. O sea, por eso es que la Virgen es sacramento también. La Virgen nos comunica a Jesús. Y miren que hay dos cosas fundamentales en este postulado. Cuando Dios Padre crea ese molde perfectísimo que se llama María, crea ese cielo en la tierra que se llama María, y se encarna Jesús en ese seno de María, se transmiten mutuamente. ¿Qué se transmiten? Dios le transmite la plenitud de su gracia a la Virgen, y la Virgen le transmite la totalidad de su humanidad al Verbo, la palabra, y la encarna. Cuando nosotros comulgamos, comulgamos el cuerpo y la sangre de Jesús, que son el cuerpo y la sangre que Él tomó de María. ¿Y María qué tomó de Jesús? La plenitud de la gracia. Entonces hay una coexistencia también utilizando esa palabra. Por eso dice el Espíritu Santo, mi vejez se encuentra en la misericordia de Dios. Ella pudo contener al que todo el universo no puede contener, al que todo el universo no puede abrazar. Ella sí lo hizo, en un receptáculo, en un útero, en un vientre. Contuvo lo que todo el universo creado por Dios no puede contener. Ella lo hizo, por gracia de Dios. Hay una cosa muy importante que hay que ver en cuanto a esto que dice el Espíritu Santo. Mi vejez se encuentra en la misericordia del seno. En el Antiguo Testamento hay que distinguir entre dos cosas, entre ancianos y viejos. Viejos son las personas añosas, que ya tienen bastante edad en su haber. Pero esos son los viejos. Pero los ancianos son los que se llenan de luz, de conocimiento, de sabiduría. Por eso un joven puede ser anciano. Recordemos al pequeño Samuel, al que lo llamaba una voz por la noche, Samuel, Samuel, y él iba donde el sumo sacerdote, ¿me llamas? Y decía, no, yo no te he llamado. Así por 3 veces, hasta que él, intuyendo que debía hacer algo de Dios, le dice, la próxima vez que escuches esto, di, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y así lo hace, y Dios se le empieza a comunicar, el profeta Samuel, viejo a temprana edad, por su sabiduría y conocimiento. El rey David, anciano, puntualicémoslo, anciano. Otro anciano que vemos en el Antiguo Testamento, el rey David. Cuando empiezan a buscar el ungido de Dios y proféticamente ven uno y otro que no es, falta alguien. Sí, hay uno, pero es chiquito, es pequeñito, está en el campo pastoreando, llámenlo. Pero es que no tienen, llámenlo, pero llámenlo. Y lo llaman. Cuando lo ve, Dios le muestra, él es. Y lo ungen con el aceite. Un niño ya se hace un anciano. Entonces no despreciemos la sabiduría de Dios a través de los ancianos. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Lazos de Amor Mariano, llenos de muchachitos con una sabiduría y una unción del Espíritu Santo. Son ancianos, dirigiendo grupos numerosos de personas. Eso es lo que nos va a pasar a nosotros si nos hacemos en este camino de la Virgen. Nos vamos a hacer ancianos, llenos de sabiduría, luz, conocimiento. ¿Por qué nos da ella eso? ¿Por qué? Porque lo tiene. ¿Quién se lo dio? Su esposo, el Espíritu Santo. ¿Quién más? Su Hijo, el Hijo de Dios. ¿Y quién más? El Padre, a quien ella se ha hecho como hija predilecta. ¿Y San José? San José, claro, San José escondido ahí detrás. O sea, detrás, como dicen, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿verdad? Y permítame utilizar la palabra habemos, que no se debe hacer, pero es que me parece que suena maravillosamente bien en este ejemplo. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y detrás de una gran mujer habemos muchos hombres. Pues no se debe usar, suena cacofónicamente, digámoslo, pero ese es como muy elocuente, ¿no? Entonces, claro, y al revés, detrás de una gran mujer hay un gran hombre, que hasta ahora estamos descubriendo. Y es que esto de San Luis María Griñón de Montfort, él lo dice. Él dice, apenas los discípulos que eran torpes en el entendimiento podían con el misterio del Mesías. Todavía no podían con el conocimiento de la Madre. Hasta ahora lo estamos descubriendo. Y eso que San Luis María Griñón de Montfort, recordemos que nació en el año 1673.
O sea que hasta ahora estamos conociendo a la Virgen y hasta ahora estamos conociendo el plan en este tiempo histórico de la humanidad de San José. El calladito, humilde, escondido, tiene un protagonismo muy grande y en algún momento Dios va a correr ese velo que de alguna manera hemos tenido en los ojos para no descubrir la grandeza del santo patrono que tenemos. Camino perfecto es el cuarto. Es un camino perfecto porque María es perfecta, santa y pura criatura. Ella es inmaculada, sin mancha del pecado original. ¿Por qué? Como lo decía Duns Scoto, el fraile franciscano que en esa disertación estaban haciendo sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen para proclamar el dogma. Dicho sea de paso, un dogma es la plenitud de la doctrina. Por eso estamos esperando el quinto dogma mariano. Sabemos que María es corredentora, medianera y abogada de todas las gracias, pero estamos esperando el dogma para que sea la plenitud de esta doctrina. Entonces se llegó a la plenitud de la doctrina de la Inmaculada Concepción cuando Duns Scoto dijo: pudo Dios, quiso Dios, convino Dios, luego la hizo inmaculada. Pudo Dios o no podía ser la Inmaculada. Quiso Dios o no quería. Convino Dios o no le convenía. Luego la hizo inmaculada. Luego la hizo inmaculada. Hay unos josefólogos que inclusive ellos creen en la Inmaculada Concepción de San José. No me voy a poner en terrenos ahorita de doctrina y todo eso, pero sí puedo decir algo de un pensamiento puramente personal, porque es solo eso, personal, mi pensamiento. Yo lo creo, usando las mismas palabras de un escoto. Quiso Dios, convino Dios, luego lo hizo inmaculado. Para que naciera en una pareja inmaculada. Claro, Sí, claro. El Hijo de Dios tenía que nacer en una pareja pura, santa, inmaculada, preservada del pecado original, custodiada. Ya estaban casados ellos, estaban desposados y en esa época de estar desposadas, estar casados. O sea, Jesús nos iba a encarnar en una madre soltera. O sea, si yo, por ejemplo, con mi esposa, cuando yo le propuse matrimonio, ahí estábamos comprometidos. Y si yo la dejo embarazada, pues ahí ya había un pecado contra el sexto mandamiento, una fornicación, y producto de ella un embarazo. Bueno, eso es otro tema que no, si no nos desviamos. Pero yo creo en eso, yo personalmente. Yo no me meto en camisas de 11 varas, pero pues es lícito creerlo y lo comento acá, pero es algo personal. No es algo de la iglesia, no es enseñanza, no es doctrina, no, es un pensamiento puramente piadoso. Dejémoslo de ese tamaño. Fíjense que entonces ese es el camino que escogió Jesús. Y si ese es el camino que escogió Jesús, ¿por qué no pisamos sus mismas huellas? Cuando alguien está rastreando a alguien, digamos en el mismo ejemplo que poníamos en una selva, ¿qué es lo que hacen los rastreadores de caminos? Los que rastrean, buscan las huellas, o sea, las huellas ya están hechas, simplemente posemos la planta de nuestros pies en ellas y transitemos ese camino que Dios escogió. Y si Dios lo escogió es porque es perfecto, por eso es camino perfecto para llegar a Jesús, el retorno. Dice San Luis María Griñón de Montfort: ábranme caminos embaldosinados. Vamos por partes. Un camino embaldosinado es un camino liso, suave, se desliza uno por él. Pueden ser túneles, pero yo me deslizo suavemente porque no está escarpado ni mucho menos. Que esté custodiado por los santos de la iglesia. Yo bebiendo y ellos dándome el ejemplo de sus grandes virtudes. Y no solo virtudes, la heroicidad de sus virtudes, o sea, las virtudes llevadas al extremo. Que ese camino esté custodiado por legiones de ángeles, cada uno de los 9 coros, si queremos, de los serafines, de los querubines, de los tronos, de las dominaciones, de las virtudes, de las potestades, de los principados, de los arcángeles y de los ángeles, cada uno señalando constantemente el camino, animándome, sosteniéndome. Ese camino, póngamelo, trácenmelo. No voy, y lo dice, y no lo digo así con orgullo, y no lo digo con, digamos, con vanagloria ni nada, pero sí lo digo con osadía y con la verdad. Prefiero el camino inmaculado de María. Prefiero ese camino, aunque me lo tracen como lo acabamos de proponer. Camino, ¿cómo?
Otro camino. Otro camino, sí. O sea, si me proponen un camino embaldocinado, con ángeles, con santos, con el ejemplo de ellos, con la custodia y la ayuda, yo no prefiero otro camino que el camino inmaculado de María. Porque el camino inmaculado de María es perfecto. ¿En qué sentido? En que ella fue preservada inclusive pues, del pecado original. Los santos no. Los santos no fueron preservados ni nosotros del pecado original. Y si miramos, la Virgen en naturaleza es inferior a los ángeles, ¿no? Porque está la naturaleza divina, la naturaleza angélica, la naturaleza humana, la naturaleza animal, la naturaleza vegetal, la naturaleza mineral. Entonces, en naturaleza la Virgen está por debajo de los ángeles, pero en gracia, en belleza, en perfección, en pureza, en santidad, en deidad, es infinitamente superior la Virgen, inclusive a todos los santos juntos. No obstante, es la reina de todos ellos. De los santos ángeles. La Virgen es reina de los santos ángeles y obviamente la reina de los hombres. Entonces, así dicho las cosas, entendemos lo que dice perfectamente San Luis María Griñón de Montfort. Perfectamente, o sea, a mí no me muestren otro camino que no sea el de la Virgen. No me lo muestren, a mí. Por eso digo, este no es un camino para todo el mundo y es lo que estamos proponiendo y queremos que se transmita el entusiasmo por él. Jesús volverá por el mismo camino otra vez en su segunda venida. Jesús vino primero a la tierra por este camino, a través de la Virgen, pero en una forma escondida, ¿cierto? Muy prudente, allá en una cueva de animales, y se fue descubriendo poco a poco, primero en presencia y como testigos los pastores, los humildes, los sencillos. Mire que los pastores en esa época era una sociedad tan despreciada que ni siquiera tenían voz y voto. Ellos no tenían voz y voto. Ellos eran excluidos casi, era lo más básico de la sociedad. Y a él fue el que se le reveló Dios. Por eso este camino no es un camino para sabios, entendidos, grandes teólogos. No, este es un camino para místicos. Místicos. Pero no místicos llenos de misterios, sino místicos que tienen una vida interior y que constantemente al interiorizarse se encuentran a aquel que está en el interior, que es Dios mismo. Así como Jesús entonces vino la primera vez, volverá en su segunda venida, volverá a través del Inmaculado Corazón de María. Si vemos el cuadro de la Virgen de Guadalupe, la Virgen está en cinta, tiene una cinta acá, que eso fue lo que les llamó la atención a los indígenas. Tenía el pelo liso, suelto, luego era virgen, pero estaba embarazada. Y dice que parirá con dolor, dice en Apocalipsis 12, que tiene dolores de parto. Esos dolores de parto no son por Jesús, porque los dolores de parto están reservados por el pecado original. Esos dolores de parto son por nosotros. Jesús volverá a través de ella y ella se ha presentado como profetisa de los últimos tiempos, lo dice el Padre Gobi. Entonces nosotros en este momento estamos en el vientre materno de la Virgen, en el vientre, ahí nos está gestando. Ese es el caminito para nosotros llegar otra vez a Jesús y Jesús va a volver a la tierra por segunda vez a través del Inmaculado Corazón de María. Y el camino es este. Mira, hay muchas personas que tienen como un reato de conciencia, como un escrúpulo. Dicen, ay, yo le oro solo al Espíritu Santo, yo no le oro a Jesús ni al Padre. Otros, no, yo sí con el Padre Celestial. Es que tengo una relación tan íntima y entrañable con Él. Le dice, no, yo solo a la Virgen, yo solo le rezo a la Virgen. Otros, no, yo tengo devociones de los santos. Entonces, Santa Marta o tal santo o tal otro. O solo Jesús, no, mi relación es solo con Jesús, yo solo le hablo a Jesús. No. La relación con Dios no es horizontal. Eso es poner a Jesús acá, al Espíritu Santo acá, al Padre, la Virgen, los santos, no. Le estoy orando mucho, no, ya estoy orando mucho a la Virgen, la otra semana le voy a hacer la novena al Espíritu Santo para dedicarme un poquito más a Él, ¿no? Todo va en una línea recta, no horizontal. Y San Luis María Griñón de Montfort lo puntualiza. No existe gracia de Dios que conceda al hombre que primero no pase a través del corazón inmaculado de María. Y no existe oración que el hombre le dirija a Dios que primero no pase a través del Inmaculado Corazón de María. ¿Qué quiere decir esto? Que el camino es vertical. Si yo le oro a Jesús, esa oración pasa a través de la Virgen. Si yo le oro a un santo, esa oración al santo primero pasa a través
del corazón inmaculado de María, por el santo y a Jesús. Si yo le oro directamente al Padre, esa oración pasa primero por el corazón. Todo en línea recta, vertical. Es una línea recta. Y todo en definitiva, como los ríos y los afluentes llegan al mar de los amores, que es el Padre Celestial. Entonces, para puntualizar en este camino perfecto, es un misterio incomprensible y como todo misterio no lo podemos entender. Y como no lo podemos entender, entonces en este punto enmudezca aquí toda lengua. Como lo dice San Luis María Griñón de Montfort. Si se entendiera ya no sería un misterio. Se dejaría de ser un misterio si lo entendiéramos. Camino seguro es el último punto para terminar. El camino seguro, primero vemos que este camino no es nuevo. No es nuevo. No es de San Luis María Griñón de Montfort. No es de él. Él lo desempolvó. Es un camino que lo propio de María, en este caso, sería descubrir que, por ejemplo, San Odilon, vamos a la parte ya histórica, San Odilon fue un abad de Cluny, él nació en el año 1040, entonces fue uno de los primeros que practicó esta devoción, la esclavitud de María, o sea, es el esclavo de la esclava. Eso lo dijo y lo practicó él en Francia. ¿Se acuerda que alguna vez, no sé si lo dijimos, ya hemos recorrido varios capítulos, pero recordémoslo, que es prácticamente unir mi nada de pecado a la nada de virtud de la Virgen? Mi nada de pecado se une a la nada de virtud de la Virgen y el producto es nada. Y cuando no hay nada, Dios me puede llenar de su todo. Es un camino de vaciamiento. Si la Virgen es esclava de Dios y yo me hago esclavo de la esclava, yo me hago el servidor de la Virgen. Ese es el camino y lo descubrió, lo empezó ya a poner en práctica, como le decíamos, San Odilon en Francia, abad de Cluny. El cardenal San Pedro Damaciano, él nació en el año 1076, relata que su hermano, el beato Martín, se hizo esclavo de la esclava de la Virgen. Entonces ya empezamos en él a descubrir ese término precisamente que estamos diciendo. Esclavo de la esclava del Señor. Esclavo de la esclava del Señor. Eso ya lo dijo el beato Martín, que era el hermano de San Pedro Damaciano. Una familia de santos, ¿no? Uno beato, otro santo. Bonito, ¿no? Los jesuitas en Colonia también hicieron como un postulado de esto en una obra pequeña y que se la mostraron al arzobispo Fernando Baviera en Colonia y se difundió por las diócesis para que la cogiera el que lo quisiera. Entonces ya históricamente ya vemos otro avance en esto. Entonces no es nueva, sino se ha difundido y se ha practicado relativamente poco en todo el mundo. Y si esto se ha hecho así, es porque es demasiado preciosa para ser saboreada y vivida por todo el mundo. Si ven que esto es algo demasiado especial, si se han dado cuenta que los perfumes caros vienen en frascos muy pequeños y no los puede abarcar todo el mundo, no tiene acceso todo el mundo. Miren el perfume que derramó María en los pies de Jesús. María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro. Ya como Jesús despidiéndose, allá fue allá, él tenía ahí su parche, ¿no? Sus íntimos, y entonces él fue a descansar un poco, a retomar fuerzas, porque ya a los 6 días se entregaría a su martirio. Fue allá como a despedirse en un almuerzo de sus amigos. Y ella como ungiéndolo antes de de ungir a un cadáver, ¿no? Ya como previéndolo, derramó un perfume finísimo y costoso. Un perfume de nardo que costaba como 300 denarios, muy costoso. O sea, el salario de un trabajador de todo el año. Sí, el trabajo de todo un año de un obrero, eso costaba ese perfume. Tanto que Judas, que era ambicioso, criticó el hecho, ¿no? Dice, ¿cómo derramar un perfume tan costoso de un solo tajo ahí en los pies de Jesús? O sea, lo desperdició. Y Jesús le dice, no, o sea, alaba la obra de ella. Entonces, es eso la Virgen, es un perfume exclusivo, pero no excluyente, fino, precioso, pero por alguna razón, pues, no todo el mundo lo quiere acoger, y eso es lo que insistimos. Eso, bueno, pues, una reseña histórica de este camino seguro.
Pero ya para terminar, ¿por qué es camino seguro? Porque es medio seguro, seguro para ir a Jesús. Entonces, lo propio de María es llevarnos con seguridad a Jesús. Lo propio de Jesús es llevarnos con seguridad al Padre. Es el camino. Es el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús no es un camino, una verdad y una vida. Es el camino, el señalado, el señalado. Pero la Virgen es un camino para llegar. Pero la Virgen es el camino para llegar a Jesús. Pues sí, un camino, un camino. Sí, en este caso sí podríamos decir que es un camino porque para llegar a Jesús también se puede llegar directamente, pero ya creo que agotamos un poco la explicación, que otros caminos tendrán cruces más diversas, más pesadas y que algunos de pronto terminarán aplastados por ellas si no tenemos el recurso de alguien que nos sostenga, como es la Virgen. Que nadie se engañe si piensa que seguir el camino de la Virgen es entorpecer nuestra llegada a Jesús, como que ella es un obstáculo para llegar a Jesús. Es que tristemente algunos piensan eso. Algunos piensan que le están robando protagonismo al amor que ellos tienen por Jesús, y eso no es así. Antes se está sublimando el amor que ellos tienen por Jesús porque lo aman con el corazón de la Virgen. Y es que la Virgen halló gracia delante de los ojos de Dios. Ella fue la que lo hizo, no los hombres, no los santos. Fue ella la que halló gracia delante de los ojos de Dios. Entonces otras criaturas, aunque santas, podrán retardar la unión con Dios si no siguen este camino. Llegan, sí, llegan, pero por otros caminos que retardan su llegada. Es más largo. Si nosotros llegamos más rápido al corazón de Jesús, nuestra acción, entre comillas, corredentora va a ser más eficaz. Vamos a colaborar con Jesús, que en definitiva es lo que nos está pidiendo, ayudarlo, ayudar. Jesús pide ayuda por humildad, no por necesidad, por amor. Donde está María no puede entrar el demonio. Y eso sí que lo vemos con los sacerdotes exorcistas, el Padre Amor lo cuenta. Cuando alguna vez lo dijimos, recordémoslo, cuando él lo firman como exorcista del Vaticano, el cardenal Poletti va con su hojita ahí firmada y con el sello tembloroso, descubre abierta la iglesia de San Juan de Letrán, entra y en una consagración muy simple, pero llena de amor y de afecto desde el corazón, le pide a la Virgen: lo único que yo te pido es que en este ministerio tú siempre estés conmigo. Pasó el tiempo y en un exorcismo el demonio le decía, pues lo que sabe siempre decir, al Padre Amor, lo insultaba y le decía: váyase, váyase, es que no le puedo hacer nada. En el nombre de Jesús, dime por qué no me puedes hacer nada. Porque ella siempre está ahí, al lado suyo, por eso no le puedo hacer nada. Y él recordó esa consagración. Donde está la Virgen, no puede estar el demonio, porque la Virgen tiene aroma de santidad y el demonio no lo soporta. Mire, con la Virgen de Guadalupe, alguna vez tuvimos la oportunidad de visitarla, hicimos pues 5 visitas a la basílica, pensábamos que iban a ser 3 y esas 3 fue la primera, pues personalmente meternos debajo del manto de la Virgen como un signo de protección. El segundo es un paso al vientre de la Virgen como un signo de gestación. Y el tercero, pasar a su corazón inmaculado como un signo de dar a la luz una vida nueva. Entonces, como estamos hablando que es un camino seguro, el solo hecho de ponernos debajo de las enaguas de la Virgen es un signo ya de protección. Quedamos blindados frente al mal, nos hacemos invisibles frente al mal. Cuando pasamos a su vientre, ella nos va a alimentar. ¿Con qué? Con lo que tiene, la gracia de Dios. ¿A través de qué? Del Santo Rosario. Y luego cuando pasamos al corazón, y yo hice ese ejercicio y pasé al corazón y la busqué a ella, no la encontré. No estaba. No la vi, no la descubrí. ¿Por qué? Porque era Jesús. Cuando ya me metí dentro del corazón de la Virgen, fue a Jesús, no la encontré a ella. Por eso es el camino más seguro. San Germán dice: el que respira no está muerto. Por eso, el que llama constantemente a la Virgen, el que la ora, el que piensa en ella, el que la busca, tampoco estará muerto para el pecado o en el pecado. El que respira vive, pero el que respira María vive espiritualmente. Y la Virgen va a hacer algo maravilloso, que es alejarlo de las herejías.
Y por lo menos si alguna vez tienen la tentación de caer en ella, no va a ser algo arraigado, no va a ser algo profundo, solamente va a ser como una especie de ilusión poco formal, o sea, no va a caer en una herejía formal. Entonces, los que son muy devotos de la Virgen no se van a apartar de la iglesia. Porque para apartarnos de la iglesia, primero tenemos que empezar a comenzar con blasfemias, para después entrar en una herejía plena. La Virgen no va a permitir eso, porque siempre va a estar cerca de nosotros. Entonces el seno de María es el lugar más seguro para peregrinar sobre la tierra, no hay otro, ya lo dijimos. Y en eso estamos. Estamos bajo su manto, estamos bajo su seno y con esta consagración aspiramos todos a instalarnos en esa consagración en su corazón. Ahorita estamos ya en el seno de la Virgen y eso es lo que está haciendo, alimentándonos. Y para finalizar y como conclusión, leamos la conclusión. Vemos pues la realidad en que vive el mundo actual y como Nuestra Señora, como buena madre, nos viene a advertir de todo lo que se viene para la humanidad. Perdón, me equivoqué. Esta no es, me equivoqué de página. Corrijo. La conclusión, que los cristianos entren pues en este camino fácil a causa de la plenitud de la gracia y unión del Espíritu Santo que llena. Nadie se cansa ni retrocede si camina por él. Es camino corto que en breve nos lleva a Jesucristo. Es camino perfecto, sin lodo, ni polvo, ni fealdad de pecado. Es, finalmente, camino seguro, que de manera directa y segura, sin desviarnos a la derecha ni a la izquierda, nos conduce a Jesucristo, a la vida eterna. La tarea. Hacer un altar a la Virgen en la habitación, puede ser, con una imagen bonita de la devoción que más nos guste, poner un mantelito, flores, velas y alguna otra cosa de la piedad popular que cada uno quiera, que sea entrañable en ese altar. Pero tener como un rinconcito para orarla, para quererla, para consentirla, para mimarla y sobre todo para escucharla, hacer muchos momentos de silencio, esa oración de simplicidad, saber qué es lo que ella nos dice, qué es lo que ella nos pide, la ayuda que ella nos solicita. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros, vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre a través del corazón doloroso e inmaculado de María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.